Vamos con el maestro Leo Zuckerman. Vamos a analizar todo lo que está pasando alrededor de esta crisis. Que vamos a ver, ¿tú cómo la ponderas? A ver, mira. ¿Es la peor, una de las más graves? ¿Qué tan reciente fue el último distanciamiento diferente? Yo recuerdo cuando la deuda externa, con los problemas que ha habido con, pues que hubo con los diferentes presidentes de la República. Pues Pepe, primero que nada, buenas tardes a ti, qué bueno que estás de regreso, claro. y buenas tardes a toda la audiencia. Yo te diría que todavía no es una crisis del tamaño que hemos vivido en otros momentos. Todavía estamos a nivel de amenaza, ¿no? Ahora, esto, si se hace realidad, efectivamente puede convertirse en una crisis mayor. Y déjame dividir en los dos grandes temas esta crisis. El tema de los aranceles y el tema de la migración. El tema de los aranceles, desde luego, es muy importante para México, porque nosotros tenemos un esquema de libre comercio con Estados Unidos. La ley que está vigente en Canadá, Estados Unidos y México es el Tratado de Libre Comercio América del Norte. Es una ley en los tres países y en ese sentido esa ley prohíbe que un país unilateralmente ponga aranceles a los productos que se comercian entre las tres naciones. Ahora, Donald Trump, ¿qué está haciendo? Amenazando que el próximo lunes va a decretar estos aranceles. ¿Cómo los va a decretar? Bajo una muy oscura ley de 1977. ¿Te refieres a la declaratoria de emergencia? Exactamente, es una declaratoria de emergencia que por cuestiones de seguridad nacional, de peligro inminente de Estados Unidos, el presidente tiene la facultad de imponer aranceles a una nación enemiga. No somos una nación enemiga, Pepe, ¿no? Entonces, pero como si lo fuéramos. Bueno, es que esa es la amenaza de Donald Trump. La pregunta aquí, Pepe, es si efectivamente Donald Trump se va a atrever a poner el arancel del 5%. Hoy, Bloomberg, ahorita en este momento, está reportando que la administración, que gente cercana al presidente, la administración está considerando retrasar la entrada en vigor del próximo lunes del tema de los aranceles. También sabemos que en la última instancia, lo dijo Pence, tú lo reportaste muy bien, en la última instancia que va a decidir esto va a ser el mismísimo presidente. ¿Por qué sería grave que pusieran? Por muchas razones sería muy grave que pusieran el arancel, pero muchos dicen, bueno, ya están diciendo, bueno, pues ya descontemos que se iba a entrar el 5% del arancel. No, sería gravísimo, Pepe, te voy a decir por qué. Porque México con Estados Unidos comercia alrededor de $1,000 millones por día, más o menos lo vamos a poner así. Es decir, pasan por las fronteras entre México y Estados Unidos miles de camiones, de trailers, de trenes con containers que entran libre de impuesto, ¿no? Imagínate, la situación sería el domingo, así entran todos los días. Imagínate que el lunes digan 5% generalizado. ¿Están listas las burocracias de México y de Estados Unidos para imponer este arancel? O sea, esa es una pregunta que nos tenemos que hacer, Porque muchos dicen, bueno, 5% México lo puede absorber. Pues sí, pero imagínate la parte burocrática de que ahora enséñeme usted que pagó su arancel. Ahora, también todavía el presidente, aún declarando una emergencia, como es el caso a lo que quiere inducir, lo confronta con su Congreso. Exactamente, a eso iba. Eso es importante, creo. Es muy independientemente de entrar luego al detalle de las burocracias. No, bueno, pero sí quería mencionar el tema de la burocracia, porque muchos ya están como muy facilitamente diciendo, que entre el 5%. No, o sea, imagínate lo que va a ser el cruce fronterizo con dos países cuyos gobiernos llevan años sin cobrarse impuestos y que digan, ahora sí cobran los impuestos. Bueno, ¿esto qué va a hacer? Ralentizar el comercio entre ambos países. Pero voy al tema que tú dices. El presidente, si impone estos aranceles, lo tiene que
argumentar jurídicamente. Bajo una declaración de emergencia. Correcto. Entonces, términos de ¿qué va a ocurrir? El Congreso... El acecho de un país enemigo. Bien. Exacto. El Congreso va a decir, oye, no. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Basta que la mitad de la Cámara de Representantes y la mitad del Senado le digan que no. Que no. Y entonces vetan. No, pero entonces eso se va, o sea, el Congreso... Él puede vetar. Exacto, el Congreso por mayoría le dice, tú no puedes hacer esto. Ajá, y él dice, pues... yo lo veto. Lo veto. Y ahí se necesita una mayoría de 2/3 partes en Cámara de Representantes y en el Senado para superar el veto presidencial. La pregunta es si se tienen esos votos. Esos votos. He visto en la prensa algún tipo de conteo y parece ser que sí podría haber esos votos, lo cual sería una derrota para Donald Trump, imagínate, porque significaría que el Partido Republicano, sobre todo en el Senado, estaría votando en contra de una medida de Donald Trump. Pero vamos a decir que no los tengan, vamos a decir que varios republicanos aguanten, vayan con el presidente y no logre el Congreso superar el veto presidencial. ¿Qué va a ocurrir? Ahí entra el tercer poder, el Poder Judicial. Porque muchos de los afectados por estos aranceles se pueden ir a un juez federal y decir, oiga, el presidente se está extralimitando, se está abusando de su poder, ¿no? Y lo que va a ocurrir es que un juez federal va a decir, espérame, en lo que entro al fondo del asunto, voy a dar lo que en inglés se llama un injuncture. Un injuncture es una suspensión temporal del acto de autoridad. Y entonces un juez va a decir... Como ocurrió cuando llegó Trump a la presidencia y quiso ir en contra de la migración procedente de los países musulmanes. Así es, y el tema es que suspendieron el acto de autoridad, ¿no? El caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia. En ese momento, por cierto, la Suprema Corte de Justicia le dio la razón al presidente en el caso de la prohibición a los musulmanes. Aquí, pues, nos tardaríamos mucho tiempo, pero mientras quedarían suspendidos los aranceles, lo cual pues sería beneficioso para México. Lo que viene, Pepe, es una batalla política y legal en Estados Unidos, y yo soy de los que piensa que más que México, quien va a parar a Donald Trump son las instituciones, los contrapesos en Estados Unidos. Y los gobernadores de aquellos estados se van a ver más afectados. Y los gobernadores mismos van a ir, y las cámaras industriales van a ir a pedir esos, especie de amparos. Es donde México podría contestar con reacciones de aranceles espejo, que afectarían a los electores de Donald Trump, y entonces ya México se pone en un plan de estrategia, estamos en otro nivel, pero ahorita por lo pronto... Pero pero ¿cómo el presidente mexicano, cómo va a argumentar jurídicamente la imposición de aranceles? Porque, lo que está en vigor es el Tratado de Libre Comercio. Ese es otro punto. Todo el mundo dice, hombre, pues tenemos que retaliar y... Bueno, a ver cómo lo argumenta jurídicamente también, ¿no? Entonces... ese es el tema de los aranceles. Viene una batalla política y jurídica en Estados Unidos. Si me permites, rápidamente voy al tema migratorio y con eso termino. Sí hay una crisis real migratoria, eso es indudable. Los Estados Unidos, el gobierno de Trump venía... México lo tuvo que admitir ayer. Desde luego. Ya, porque la presión era enorme. Se dieron a conocer datos, cifras, que ayudaron a presionar la negociación del día de ayer en el Salón Roosevelt de la Casa Blanca. Es un hecho. O sea, es un hecho que hay una crisis real migratoria que el gobierno de López Obrador desoyó. No quiso escuchar esta crisis. Mandaron hasta Jared Kushner a decirles, oigan, paren esto. No lo hicieron. Y bueno, pues el presidente Trump montó en cólera. Esto también le ayuda electoralmente a Trump y por eso estamos como estamos. Y celebro aquí, con esto termino, que tú hayas puesto las declaraciones del presidente de la República, entonces presidente electo López Obrador, diciendo, vénganse aquí, los vamos a recibir. Visas de trabajo, respeto a derechos humanos. Y la declaración de hoy de, no, espérate tantito, los tenemos que parar. Pues sí, es una declaración de que esa visión original de López Obrador fue derrotada y quien impuso los términos ahora en el tema de migración es Donald Trump. Y yo creo que esta crisis migratoria llegó para quedarse, Pepe.
y va a ser muy importante para México, porque ya se dice que van a mandar no sé cuántos miles de... 6,000 elementos de la Guardia Nacional a sellar la frontera Gruyère que tenemos con Guatemala. Me parece... 120 y tantos kilómetros. Sí, nada más la de Chiapas, ¿verdad? Serán 6,000 miembros de la Guardia Nacional menos que no estarán en las calles cuidando a los mexicanos. Sí, pero necesitamos hacer una reacción para que vean allá que si traemos ganas de no llegarle más lejos. Tiene un costo, ¿no? Bueno, tiene costos. Gracias, Leo. Gracias, Pepe. Bueno, esto da para seguir. No, hombre, va a seguir. No acabamos. El martes aquí estaremos para comentar exactamente Gracias, sobre este tema. Leo. Ojalá que no entren en vigor los aranceles. Yo creo que hay una posibilidad. Insisto, no digamos tan rapidito, bueno, que entre el 5%. El 5% puede tener un efecto muy negativo para la economía mexicana porque puede realmente alentar el comercio internacional entre México y Estados Unidos, Pepe. Gracias, querido Leo. Buenas noches. Gracias, buenas noches, Leo Zuckerman, analista, psicoanalista político. Pues sí, a estas alturas de la vida ya es psicoanalista porque ya entiende muy bien los motivos y los complejos de uno, de otro, etcétera, y las contradicciones.